Buenas noches, amigos. Tenía tiempo que no conversaba con ustedes. Aquí estoy con mi amigo Mauro Zúñiga, que me acaba de dedicar el libro que acaba de publicar, bueno, lo publicó hace 2 meses, ¿no? Sobre don Justo Arosemena, un gigante del pensamiento liberal del siglo XIX, precursor de la Escuela Austríaca de Economía, nos atrevemos a decirlo. Y bueno, quiero que Mauro nos hable de su libro y de don Justo Arosemena y por qué es tan importante este personaje, el padre de la nacionalidad panameña. Buenas Sí, noches, Mauro. sí, buenas noches. Sí, Justo Arosemena es el prócer de la nacionalidad panameña. Quizás la mente más brillante que parió América Latina en el siglo XIX. Él nos dejó un legado inmenso. Para entender a Justo Arosemena hay que entender el contexto en el cual desarrollaba su idea y la influencia que tuvo, ¿no? Por parte de las ideas que había en el siglo XIX, un siglo que era el siglo de lo más alto desde el punto de vista, se llama que ha alcanzado Occidente, se le llama realmente un sentido de vida aristotélico, por eso éramos muy más razonables. Ética, política y culturalmente es el siglo más elevado que ha alcanzado Occidente en su historia, como fue en la época del Renacimiento y la época de la cultura helénica. Lo que ha avanzado y que nosotros consideramos que estamos más superior a todos ellos es por la cantidad de bienes y servicios y tecnología que produce precisamente la ciencia que viene del aristotelismo. Entonces, Justo Arosemena, para entenderlo, hay que entender las ideas de las cuales él se educó. Su educación fue una educación totalmente del liberalismo John Locke y de los derechos naturales que venían en aquella época, pero ya con cierta influencia de lo que se denomina la doctrina de las logías, que vienen y se van surgiendo a partir del giro copérnico de Kant y la Revolución Francesa, que fueron nefastas. Lo que tú llamas derecha e izquierda no ha dado resultados, por eso es que hay tanta corrupción, porque eso viene de ahí. Y hay que entenderlo muy bien. Hay muchas confusiones que se dieron en el final del siglo XVIII, que van frenando y se van colando en el siglo XIX y comienza lo que Justo llamaba un debate de ideas entre las viejas mercantilistas, grilletes que iban para afuera, y las nuevas liberales que eran defendidas por él. Por ejemplo, los grandes enemigos de Justo Arosemena en Panamá fueron la oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Una tiranía de ricos. Los caudillos que comenzaban a adquirir este tipo de doctrinas y obviamente el destino manifiesto, la doctrina Monroe, con el tratado Maderino-Bidlack, que hace que cambie totalmente el parecer que tenía no solamente Justo Arosemena, sino también Simón Bolívar sobre los americanos. Y ahí comienza el odio en América Latina hacia los norteamericanos por culpa de ese error de esas doctrinas de la ideología llamada doctrina Monroe, que se lleva a la práctica de los tratados, en este caso el tratado Maderino-Bidlack, que termina en lo que se llamó el incidente de la tajada de Sandía y lo que fue que provoca la primera intervención norteamericana en suelo patrio y lo que fue la Furnia, que es donde comienzan a preparar lo que vendría a ser la zona franca a partir del nefasto tratado Jaibuno-Varila de 1903. Todo se preparó en el siglo XIX, hermano. Nuestra independencia fue en 1821, de forma espontánea. Esta palabrita es muy importante porque hasta mediados del siglo XIX se venía dando un orden espontáneo, paralelo al poder constituido mercantilista, que era liberalismo. La lucha económica es entre liberalismo y mercantilismo. Si tú intervienes, estás en mercantilismo. O sea, actualmente estamos en una restauración mercantilista y no hemos podido salir de ella, porque no entendimos el liberalismo John Locke, no entendimos eso por lo que te vengo diciendo, por esta nefasta doctrina de la Ahora, pero don Justo Arosemena, en esa época estaba claro de todo lo que venía con el mercantilismo. Y yo te quería preguntar también, porque tu libro, si quieres muéstralo por favor para que los amigos panameños sepan, lo pueden conseguir en la librería El Hombre de la Mancha. Don Justo Arosemena es el padre de la nacionalidad panameña. Todavía quedan muchas cosas de él, como por ejemplo la lógica de lo que es el Balboa, que fue originalmente se llamaba el Colón Dorado, que tú lo mencionas en tu libro. Pero ¿qué queda en este momento, ya que viene un nuevo gobierno en Panamá? Todos son socialdemócratas, todos los candidatos que se lanzaron y el que ganó también. ¿Qué queda, qué queda de don Justo Arosemena en Panamá, o en la política panameña, o en la estructura jurídica panameña, filosófica panameña, no sé cómo decirlo?
¿Qué puede decir? ¿Qué es lo que queda? ¿Y qué tenemos que rescatar acá en Panamá de don Justo Arosemena? Bueno, además de la nacionalidad, recuerda que las dos guerras mundiales destruyeron esas ideas. Eso es lo que la gente no sabe. Que el orden que llaman tan bonito, este paraíso que llaman Estado de Bienestar, fue creado asesinando 90 millones de personas en 1914 y 45, perdiendo todas esas ideas. Eso es el debate que la gente no quiere revisar. Claro, tiene toda la base jurídica de él, de Panamá, tiene cierta, y no te lo puedo hablar como abogado, te lo puedo hablar como filósofo, ¿no? Hay cierta relación, pero a él fue influenciado lamentablemente por Jeremy Bentham y por Immanuel Kant, y comenzó a negar los derechos naturales. Fue uno de los primeros que comienza a decir que toda ley, todo derecho es creación de ley. Eso es un error, porque eso comenzó producto de la filosofía moral de Kant y de Jeremy Bentham, comenzaba a influenciar y decirnos que los derechos naturales no son derechos, son creaciones o peticiones de principio. Eso no era así. Entonces fueron creando el positivismo jurídico, también la influencia de la ciencia de la sociedad de Augusto Comte, un nefasto. Von Mises, que es continuador de la praxeología que inicia Augusto Arosemena, la ciencia de la acción humana, considera a Von Mises a un demente, un pobre demente. O sea que nosotros estamos siguiendo verdaderos dementes y genios malditos. Por eso es que no hemos podido salir de esto. O sea, Von Mises considera demente ¿a quién? A Augusto Comte, que habla Augusto de la acción Comte. humana, que es Sí. la praxeología que introduce Augusto Arosemena en 1840, y dice que es el primer trabajo de su área. El señor, un siglo después, en 1949, la escuela austríaca, a través de Luis von Mises, la lleva a tratado de economía. Y ahí él menciona textualmente que Augusto Comte era un verdadero demente. O sea, el que nos tiene aquí enterrado con todo esto positivismo jurídico, con todo esto de la ciencia de la sociedad, que dio vida a las revoluciones marxistas, a las transformaciones sociales, y todo eso es falso. Es que al final el siglo XX se convirtió como en la prueba viviente de lo nefasto que fueron todas estas ideas positivistas y socialistas, por supuesto, que nacieron en el siglo XIX. Para entender, por lo menos lo que llaman científicos. 19 tiene el siglo XVIII. El siglo XVIII es hechura, te da las bases lógicas, diríamos así, y el cuerpo teórico para llevarlo a la práctica en el siglo XIX. Ellos están en el cuerpo teórico en el siglo XIX para llevarlo a la práctica en el siglo XX, mira lo que fue el siglo XX. ¿Y ahora qué va a pasar con el siglo XXI y las ideas de don Justo Arosemena, de Von Mises, el colon de oro y el patrón oro clásico? El colon de oro es una propuesta dentro del patrón oro clásico hecha por Justo Arosemena. El patrón oro clásico se forma de manera espontánea, siguiendo un cuerpo teórico de una década, unos siglos atrás, que fueron el cuerpo teórico de la Escuela de Salamanca, del escolástico tardío. Y luego, gracias al patrón oro clásico, se forman los nuevos mercados de bonos, mercados de acciones, la propiedad privada, la propiedad inmobiliaria y los seguros de forma espontánea, para la cooperación social mediante la dirección del trabajo. No competencia, la competencia era leal. La condición era que no hiciera intervencionismo gubernamental ni guerra, porque la guerra provocaba la especulación financiera exagerada, que siempre hay especulación, ojo, pero el margen iba a ser más corto. ¿Por qué? Porque ibas a reventar la economía real y reducir los salarios ¿a qué? A simple papel higiénico. O sea, tú estás entregando un valor a la sociedad que se llama tu activo de conocimiento en cualquier área del saber. La sociedad te tenía que pagar con moneda, pero anclada al oro, porque era el valor por valor. Nos quitaron eso y nos están entregando papel higiénico. Y todo el mundo está desesperado porque te dice, tú tienes todas las expresiones que dice la gente. Ahora, pero aquí hay algo interesante con esto, porque ese patrón oro de don Justo Arosemena, que incluso también lo conversó Mauro tiene una llamada, vamos a hacer le voy a hacer una pregunta, porque en Panamá todavía, vamos a mostrar su casa que es muy hermosa, en Panamá, la ley 1173, la ley fiscal creo que se llama, todavía dice que el Balboa está respaldado, equivale a 0.987 miligramos de oro o $1. Sí, pero eso ya no existe, eso está en la magia. Sí, pero está en la ley, entonces, pero ahí hay un tema interesante, porque esto quiere decir que yo tengo derecho a pedir a los bancos que me den o 0.97 miligramos de oro, 987 miligramos de oro o $1. Y los bancos tienen el derecho de entregarme o 0.987 miligramos. Es decir, hay como un vacío legal, producto precisamente de ese mercantilismo monetario, de haberse creado un banco central en 1913,
porque cuando don Justo Rosemena habló del Colón Dorado, no había Banco Central, y cuando Panamá asume el Balboa, partiendo, me imagino yo, de ese principio, porque es exactamente la misma cantidad de oro, tampoco. En 1903 había un Banco Central como la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego hubo en el mundo este boom de crear por el keynesianismo bancos centrales. En Panamá en 1940, 41, mal no recuerdo, Arnulfo Arias quiso hacer un banco central, le dan un golpe de Estado, ese banco central se elimina, se queman todos los billetes y prevalece la cultura monetaria de libertad monetaria de los panameños, única en el mundo, porque el resto de Latinoamérica no la entiende, pero los panameños jamás se aguantarían que le impongan una moneda. Esas son cosas que yo creo que los panameños heredaron de don Justo Arosemena, de sus ideas. Sí, ¿y qué ha pasado con eso? Porque es que las ideas se han ido degradando. Disculpa para terminar la pregunta, porque es que me preocupa, a mí me preocupa, que la OCDE está siendo insistente en que el sistema monetario panameño sea modificado. Y esos son... Ellos están equivocados. Por supuesto, pero le pueden hacer un gran daño a Panamá. Sí, porque tiene el respaldo de la fuerza. Recuerda que el Estado de Bienestar entra con el servicio militar obligatorio, o sea, la fuerza. Exacto. La única forma de imponer un sistema de esa clase es a través de la fuerza. Ahí tiene las guerras mundiales y todas las militarizaciones de todos los países, la dictadura que dio por todos lados. Eso fue advertido, hombre. Eso fue advertido. El problema es que hemos sacado la lógica y la razón de la esfera. ¿Por qué tú crees que se llama el siglo de las luces? Y la renacimiento y la Ahora, ilustración. ¿y por qué crees tú que a don Justo Arosemena, siendo tan enorme su pensamiento, tan gigante, yo no sé cómo describirlo, no se le compara o no se le menciona a la par de von Mises, de Hayek, de tantos pensadores, de Rothbard, de tantos pensadores? ¿Y por qué no se conoce? Toda la línea peripatética, desde la escolástica tardía, Fisiócratas, el pensamiento Justo Arosemena, los austriacos y los objetivistas han sido desgraciadamente marginados en su momento histórico. No le hacen caso porque no le quieren hacer caso. ¿Quién no le hace caso? El mismo poder constituido que no quiere cambiar. Tú no te has dado cuenta, Humberto, que tú eres un ataúd financiero trabajando para otro, desde el punto de vista estrictamente económico. Un ataúd financiero. Tú estás ahí con un jefe y una autoridad que no sabe ni el tercio de lo que tú sabes. Tú eres Newton, ellos son Lutero, por decirlo así. Ellos te gobiernan. ¿Cómo que Lutero va a seguir gobernando a Newton? Sí. Tú tenías que crear tu propia empresa, como hicieron los varones ladrones en lo mal llamados varones ladrones, y crearon ese país llamado Estados Unidos, que fue lo más cerca del capitalismo que hemos estado. ¿Por qué? Porque que lo están destruyendo, de paso. Ya lo destruyeron, que ya está destruido hace tiempo. Que la gente no sabe muchas cosas, tiene que echar historia. Olvídense de lo que no estás aprendiendo nada desde el punto de vista de la ciencia social hoy en día. Sí, de la ciencia natural y exacta, sí. Esa es la que está aumentando porque te produce los bienes en servicio y tecnología. Pero la demás que está haciendo son las más juicios morales. Es como tener al economista, al abogado, al periodista, al camarógrafo, al banquero y al político con y a los policías con una pistola yendo por casa en casa filmándote para decir si estás cumpliendo el deber. Constitución, un deber que es falso. Como voluntad buena en sí, eso es falso. Todo eso es mentira. Todo eso fue producto de esos errores de Immanuel Kant, que llamó a la... Y claro, y nos adoctrinaron a creer que el Estado debe manejar la educación, el Estado debe manejar la salud, el Estado debe coordinar... El adoctrinamiento que vino con el Estado del Bienestar. ¿Por qué Ayn Rand, que es otra objetivista, dice que el siglo XIX fue un... Posterior a don Justo, de paso. Pero está mejorando, liberando la razón de la fe. Ella dice, fíjense en el siglo XIX, túmulo del silencio. ¿Por qué nosotros nos están diciendo que nuestra independencia fue en 1903, si fue en 1821? No, que esa fue separación. No, porque era espontánea. Nosotros espontáneamente en 1821, para que lo sepan, decidimos liberarnos de los grilletes españoles. Y voluntariamente, en cabildos abiertos, teníamos tres caminos. O nos quedamos independientes, o nos uníamos al Perú o a la Gran Colombia. Y decidimos, por voluntad popular, unirnos totalmente a la Gran Colombia. Y el objetivo de la Asamblea de Diputados, que se creó que fue la ley de Simón Bolívar y Montesquieu, era que como el pueblo no estaba ilustrado, los diputados lo iban a ilustrar. ¿Lo ilustraron? No lo ilustraron, fue falso. Eso es lo que tú siempre dices, los Magister Dixi, que porque han estudiado y ¿sabes? Quieren dominar la conciencia y con una pistola la voluntad de un individuo. Cuando tú debates con una autoridad,
o con un experto, o con un jefe, tú te das cuenta que él comienza a fallar, él te va a comenzar a amenazar, y te va con expulsarte con cualquier cosa, y te amenaza. Bueno, hoy en día en Venezuela, es decir, tú no puedes reclamar nada porque literalmente te matan. Porque no es ley. Exacto. Ya es hora de decirle al pueblo y a la gente que dure la ley es la ley, que los abogados, todos estos señores desde el punto de vista científico están equivocados, son juicios morales nada más que están emitiendo. ¿Por qué? Porque es pura dialéctica contradictoria. ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué siempre lo que dicta una mayoría? Y tú sabes por qué no quieren meter realmente estas corrientes de la praxeología y objetivismo en la academia. Porque se van a dar cuenta que los informes de la minoría muchas veces están más cerca de los principios universales que el informe de la mayoría. ¿Por qué tú crees que los serios Chávez se duermen en la asamblea? ¿Qué mensaje están mandando? Ya le están pagando. Sí, claro. Le están pagando para que haga la ley a la medida de los poderosos. Por supuesto. De la oligarquía. Por eso sabemos que hemos creado oligarquías. Sí. Lo decía Robert Mitchell. Robert Mitchell decía que todas estas cuestiones al final no iban a llevar a ley o sea, todo político que se activa políticamente termina siendo un oligarca. O sea que todo esto es oligarquía. O sea, tu camino que tú ves el éxito en Panamá es oligarca, ser VIP oligarca, salir en los medios de comunicación social y llegar a la oligarquía. Es como decir, si yo comienzo, para que vea el proceso lógico, como agricultor aislado y comienzo callado, voy haciendo plata y de repente me comienzan a buscar los medios, porque voy teniendo éxito, y comienzo a salir mucho, ¿qué te dice el mercantilista que está arriba? Tiene dos caminos, señora. O te une a la pachanga que tenemos contra los pueblos, desde el Estado y todo esto que estamos haciendo, toda esta ponchera, o que ese callado, porque si no lo ponemos a ustedes ¿qué? De chivo expiatorio. Y le confiscamos hasta lo nacionalizamos todo, le confiscamos, recuerda que esas son ideas perversas, socialmente aceptadas, pero son perversas y cancerosas. Sí, exacto. ¿Te das cuenta? Entonces ya el tipo que se queda callado. ¿Cuántas veces no está callado por ahí? Sí, como la idea de, por ejemplo, la caja del Seguro Social, que la gente asumimos todos de que debe ser manejada por el Estado y sencillamente todo lo que te pueden descontar para mantener la caja del Seguro Social se usa para... Todo era privado. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señora? Hasta la encíclica del Papa León XIII hablaban de la propiedad privada. ¿Cómo está? Del derecho natural, del derecho natural. Puedo sacar y de la ¿cómo se llama? De la inteligencia. Y de la inteligencia. Lo puede meter. Ok, entonces, denme un momento que voy a mover el carro. Mauro se va a quedar con ustedes. Quédate, así mismo Mauro sigue hablando. Ahí, sí, no lo muevas. Simplemente allí y continúa con la charla. Sí, simplemente lo que ocurrió fue que nos jugaron una pacheca muy buena que consistió en negar precisamente lo que ocurrió entre 1870 y 1914, principalmente ahí cuando aparece el señor Gustavo Möller, que es un socialista de cátedra, diciendo que ni capitalismo ni socialismo realmente. Y daña completamente todo un trabajo, porque él pensaba que había una tercera vía, que era, y fue criticada precisamente por los austriacos, la Escuela Austriaca de Economía, que le decía que iba a llegar de la propiedad pública, privada, a la propiedad pública a través del intervencionismo, con todas las herramientas que le dieron los Kant, los Augusto Comte, los Hegel y los Marx. Y eso está equivocado. Incluso el mismo Marx no estuvo de acuerdo, para que ustedes sepan, no estuvo de acuerdo con el intervencionismo propuesto por Gustavo Möller, porque él consideraba que era una nueva arma de explotación hacia los trabajadores a través del Estado, a través de falsas reformas sociales. Y eso fue lo que siguieron haciendo los socialistas de cátedra, que no son socialistas científicos. Hay que distinguir entre Marx y el señor Gustavo Möller. Pero hay que estudiar el siglo XIX y la gente no lo está haciendo, por eso es que tenemos estos problemas. La gente confunde todavía a Marx con el intervencionismo y a Adam Smith con Carl Mender. No lo menta. Aquí el problema es que Carl Mender supera a Adam Smith y el señor Gustavo Möller traiciona al movimiento marxista. Y eso la gente no lo sabe. Y por lo que hace la educación, te sigue insistiendo en Adam Smith como que el capitalismo y que el debate entre Adam Smith y la mano invisible del mercado, que esto es falso, contra la superada teoría de la revolución marxista, que lo superó los austriacos. Ahora, pero Mauro, obviamente que todo el mundo no es filósofo. Yo no soy filósofo. Yo no soy filosofía. Pero, eso es estudiar. No, está bien, pero todo el mundo no lo va a hacer y quizás hay una élite, por decirlo, entre los Magister Dixi, los profesores, y son los que nos adoctrinan, ¿no? Sin que nos demos cuenta.
Ahora, lo que tenemos que hacer los comunes, las personas, los mortales comunes, es entender que todo lo que se nos ha dicho no es cierto. Por ejemplo, hay el adoctrinamiento a creer que el Estado es obligación del Estado dar la educación, controlar la salud. Eso viene de Hegel, de ellos allá atrás. Eso es, desde el punto de vista filosófico está muy bien, pero ¿cómo hacemos para, de una manera práctica, hacerle entender a las personas que hay otras formas de hacer las cosas que implican más libertad individual para que seamos... A los interesados. Si tú tienes un mundo contaminado de ideas cancerosas y hay gente interesada que algo está mal y se interesan de verdad, como hice yo, como hizo Mario Vargas Llosa, MacWeaver, el señor Antonio Escotado. Antonio Escotado es un caso digno. Antonio Escotado era comunista, era reciente, todavía está vivo. Él era comunista, anticomercio, anticapitalista, o sea, como la mayoría de la gente, que echando el cuerpo al capitalismo salvaje y el neoliberalismo, que ese no es el problema. Entonces, ¿qué hizo él? Lo que hace toda gente razonable, va a revisar su historia. Se agarró una lupa distinta, estudió esta corriente desde el punto de vista metodológico y se fue a revisar. Y se trajo 3 tomos de los enemigos del comercio. Y dijo lo siguiente: yo creí que el comunismo era la continuación del humanismo, es la continuación del protestantismo, pero secularizado. O sea, cuando uno revisa el Renacimiento y uno va captando quiénes fueron los que nos llevaron a las guerras religiosas, la corriente nominalista y luteranas, o sea, protestantes, nominalistas católicas. ¿Quiénes tenían la razón? Los humanistas y los tomistas. Y acá, ¿quiénes nos llevó a las guerras mundiales? Los marxistas y los darwinistas sociales. ¿Quién tenía la razón? Los liberales. Que era cuando el liberalismo era la continuación del humanismo. El liberalismo siempre ha tenido la razón y la sigue teniendo. Lo niegan, ¿por qué? Bueno, Venezuela es el caso más patético que yo puedo ver, de que de hecho uno se cansa de insistir y bueno, te insultan, te ofenden, que cuando apareció Juan Guaidó, que es del Internacional Socialista, bueno, un montón de gente se emocionó, estaban felices y hoy están callados en las redes sociales después que uno les volvió a advertir que iba a ser una traición porque todo socialista es un traidor. La gente también, punto de vista cristiano, está muy confundido con la iglesia. La gente piensa que el problema fue la iglesia. No, la iglesia no era. ¿Quién te dijo que las instituciones hablan? Eran los seres humanos. En este caso los papas y los reyes haciendo japay. Entonces los reformadores reales eran los humanistas y los tomistas, que son implícitamente aristotélicos. Sí. ¿Y quién se coló? Los nominalistas y los protestantes, que son platónicos. Es el debate de fondo que hay que revisar únicamente. ¿Y qué pasó? Los llevaron a las guerras. Y comenzaron a culpar. Obviamente la iglesia nunca se reformó porque fue un ataque político. Y a partir del Concilio de Trento se enredó más. ¿Cuándo se comienza a reformar? Cuando se acaba la Inquisición en 1830 hasta 1914. Tú sabes lo que léete la encíclica del Papa León XIII. Totalmente liberales. Propiedad privada, el derecho natural de gente, toda esta gente también. El derecho natural de gente y la inteligencia, porque le metieron la doctrina social, que es falso, porque viene de Augusto Conte. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1914 la iglesia dijo: yo no patrocino las guerras, sino la paz, así, y sacaron toda la línea neotomista y la pusieron otra vez con la línea. Bueno, esto quiere decir así en criollo que todo aquel religioso que siga a un socialista es un pecador. Es que los dos tienen que revisar. Tú tienes dos papones, Darien, Humberto. Se llaman los cristianos, la guerra religiosa, y los socialistas, la guerra mundial. Los que han hecho ese recorrido, me incluyendo a mí, enseguida te das cuenta de la trampa. Porque es como un efecto mariposa. Estamos viendo un efecto mariposa. Claro. El aleteo comenzó en el Renacimiento. No lo quieren hacer. No lo hago. Entonces eres un pragmático mercantilista y eres un hipócrita y cínico si te quedas de la corrupción. Y la causa y efecto. Es decir, algo que empieza a hacerse mal desde el punto de vista de las ideas, una vez que se lleva a la práctica, empieza a ocasionar... Siglos, yo te puedo acusar a ti, al nominalista de Guillermo de Ockham, el mayor responsable de iniciar la destrucción, no solamente de la ciencia, sino de la cristiandad. Ok, Mauro, una pregunta aquí en concreto en el caso de Panamá y Latinoamérica en general, pero Panamá, que estamos todos en Panamá. ¿Cómo hacemos para rescatar eso que tú hiciste, rescatar las ideas de don Justo, reivindicar las ideas de don Justo Rosemena? Pero ¿cómo hacemos para que... Sí, introducirlo. Pero ¿dónde? ¿Cómo? En las universidades. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede llegar a eso? Planteándoselo hacia un grupo. Pero no habrá otra manera más fácil en un café, en las discotecas, en las rumbas o qué sé yo. Dime algo, Humberto. Es lo que dicta la mayoría. Si yo estoy aquí en un debate con 3 personas y las otras 2, yo no logro convencer de esta idea, a pesar de que se ajustan a principios universales. Humberto, hay lo que se llama el problema de los universales. No fue resuelto por Immanuel Kant.
que es qué realidad percibimos y cómo. Él nos dice, en la ciencia, en la teoría del conocimiento, o sea, nuestra base teórica, ahí más o menos dejó el aristotelismo, más o menos porque digo que es irreal. Irreal y que todo este mundo empírico es irreal. ¿Dónde salió eso? Que no ve las cosas tal como son. En el Renacimiento las veíamos tal como son. ¿Y por qué me dice esa locura él? ¿Pero para qué era? Para decirte que la verdadera realidad es el noumeno. Y trepó el noumeno, los seres matemáticos, los seres divinos, seres matemáticos y seres físicos, tienen que estar en armonía pero la relación de los seres matemáticos y los seres físicos, que es la verdadera realidad y la ciencia, están en armonía metafórica con los seres divinos. Él desplaza a los seres divinos arbitrariamente para armar ahí te lo explico en el libro, a la ciencia de la conducta humana, desligándolo de los hechos teóricos, o sea, de su base teórica. Y ahí esa es la base de quién, de las ciencias sociales modernas. Y ahí donde viene Augusto Comte diciendo, este mundo es irreal y subjetivo. Por lo tanto, las relaciones interpersonales entre tú y yo y la sociedad, que eran colorarios, o sea, consecuencias, no, son irreales. Por lo tanto, el noumeno de Kant es realmente el hecho social. Por lo tanto, es la sociedad la que manda sobre el individuo. Y por lo tanto, ahí comienza la autonomía de lo social y de lo institucional. ¿Qué significa eso? Que tú, Humberto, porque yo te nombre por voto popular o por lo que sea, porque ya estamos todos contaminados, en un puesto clave, ya tú eres infalible porque eres autoridad y jefe. ¿Quién le dijo eso? Entonces él puso a Lutero, desde el punto de vista moral, por encima de los Newton. ¿Y quiénes alimentaban los sistemas sociales políticos? Los luteros. ¿Quiénes son los luteros? La versión secular, los políticos. ¿Te das cuenta? Es decir, que ya aterrizando acá, porque precisamente eso es lo difícil. No todo el mundo es filósofo. Yo no soy filósofo. O sea, es para la autoridad y los jefes sí, paja. Solamente está por encima de nosotros con una pistola de los policías militares. Pero mucha gente ha asumido eso y de repente, cuando hay un nuevo presidente, cuando hay un nuevo diputado, lo asumen como que, mira, llegó al poder. ¿Qué poder? ¿Sobre quién? El poder, la concepción de poder todavía la tenemos en la ciudad de Dios de San Agustín, que supuestamente nuestras ideas están ahí arriba. En la sociedad ahora, antes estaba en Dios, ahora está en la sociedad para caer joder. En la sociedad, ¿quién es la sociedad? En la sociedad no hay nadie. ¿Quién es el representante? Es el que tiene la ley universal, es la autoridad, el concepto de autoridad. Pero es un concepto falso, ¿por qué? Porque las leyes no son objetivamente definidas, no son científicas, son éticas. O sea, tú tienes un conocimiento científico, el conocimiento teórico, y unas leyes falsas, científicas, éticas, que van en contraposición. Por ejemplo, tú piensas actualmente que los decretos ejecutivos y las leyes parlamentarias van a frenar la globalización, la innovación y el emprendedurismo que está dando ahora mismo. Mira la guerra comercial. ¿A quién está perjudicando la guerra comercial? Está perjudicando a las empresas y a los individuos, tanto dentro de Estados Unidos como en China. Y también golpea por carambola a la Unión Europea. Sí, los seres humanos definitivamente no respetamos la ciencia. Y no solamente en el sector público, también en el sector privado eso se ve. Porque lamentablemente el Estado se ha metido tanto en la vida privada que hoy en día las empresas o un emprendedor quiere montar un negocio y pierde una gran parte del día lidiando con la burocracia y no enfrentándose al análisis del mercado y del negocio en sí. Tarde o temprano tendremos que abrir los ojos, porque yo además te tengo que decir a ti, no te interesan estas ideas, entonces no seas cínico, hipócrita, preguntando por qué hay tanta corrupción, tanto caos, tanta violencia institucional y tanta desigualdad social. Sí, y la respuesta que da la gente dice, no, es que hay corrupción porque son inmorales, entonces lo que hace falta es gente honesta. Eso es falso. Eso es falso, eso es como, mira, el voluntarismo. Eso se llaman, de hace 7 siglos lo están metiendo frases hechas. Es que, tú dices lo siguiente, es que los impuestos y la muerte es inevitable, eso es seguro, así que vamos a mirar por otro lado. ¡No! Es un hecho creado por naturaleza, un hecho dado por naturaleza, la muerte sí, pero los impuestos ahí está un golazo. Porque mira, los impuestos son un robo. Sino el cumplimiento del deber como bueno en sí mismo, voluntad buena, conciencia moral. Un paréntesis aquí, Luis Paso acaba de escribir un libro, ¿por qué los impuestos son un robo? Extraordinario, corto y conciso. Luis Paso, el gran economista liberal mexicano, que fue precisamente el que me hizo en un video de YouTube que él tiene, la primera vez que yo escuché que Panamá no había banco central, y bueno,
un orgasmo intelectual sentí, porque yo siempre he detestado el Banco Central, por lo menos de que tengo conciencia. Mira tú, por ejemplo, si yo creo una empresa, Ajá. Y voy creando una empresa, ¿cómo comenzamos Coca-Cola y todo comenzamos abajo? Hay un error muy garrafal con el intervencionismo, esto no lo sabe mucha gente, cómo se crearon las transnacionales. Las transnacionales se crearon quitándole competencia leal a través del intervencionismo en Estados Unidos. Le quitaron la cabeza a las mejores empresas, Sí, Coca-Cola, sí. a General Electric, a la Ford. Eso pasa en Venezuela y con le dijeron Polar. a Rusia, a la Unión Ajá. Soviética, esto es capitalismo, eso es darwinismo social, Exacto. ya, fascismo. Eso pasa en Venezuela. En Venezuela hay mucha gente que cree que Lorenzo Mendoza es un capitalista, un empresario, emprendedor, y resulta que él, a través de la influencia del gobierno, destruyó todas las industrias de pequeños empresarios, emprendedores que fabricaban, por ejemplo, yogur. Él importando con dólares preferenciales, acabó con con esos emprendedores, Bueno, con los dólares aquí preferenciales que le daba el gobierno. Aquí se llama, y esto es un supuesto obviamente, se llama, muchos llaman Panamá Mota, y ya sabemos lo que pasó con Guaque. Sí. ¿Qué interés había detrás de todo esto? Eso es lo que hay que buscar. Bueno, aterrizando en eso, Mauro, y ya para, bueno, finalizar aquí el regreso de la arena capitalista, pero bueno, vamos a estar retirados porque estamos full ocupados. ¿Qué esperas, qué piensas tú, vamos, dos puntos, del futuro del mundo con estas ideas locas que vienen de la destrucción, mercantilismo y todo, y específicamente de Panamá? ¿Qué crees tú que va a pasar con Panamá por haberse desprendido de las ideas de don Justo Arosemena, y si hay la posibilidad de rescatar esas ideas, sobre todo porque es el padre de la nacionalidad panameña? Sí, vamos a rescatar, ¿por qué? Por la globalización y por internet, por la innovación y las nuevas generaciones, que ahora mismo están perdidas, porque el problema es que desde el punto de vista ético, político y cultural, nuestra juventud está totalmente, como en toda época, metida en las cavernas todavía. Observa que tú no puedes, no tenemos ni altura, no ha salido un Leonardo da Vinci, ni siquiera un Víctor Hugo. ¿Te das cuenta? Que fue el top de vista cultural. Científicamente ya te diga que estamos volando. Entonces, y esto era producto del clima cultural que iba desarrollando el liberalismo, ¿no? Y el humanismo. Entonces, tenemos que recuperar eso. Pero el problema de esto es que primero tenemos que enseñarle a estos estudiantes, porque hay nuevos medios. Recuerda que estamos utilizando, que utiliza mucho los medios audiovisuales. Las redes sociales, sí. Yo ahorita este video lo monto en YouTube y lo reparto a todos mis amigos, mis contactos en Facebook. En WhatsApp. Ellos creen que porque tienen 2 reales en la cartera y es suficiente, ya cumplí con el deber de tener plata, de tener una familia, de ir a la misa, cumplimiento del deber kantiano, no lo saben, porque Kant te dice a ti que obra de tal forma que desea que tu acción moral se convierta en ley universal. Si una mayoría de personas comenzaba a orar de tal forma que ir a misa los domingos, por cumplimiento del deber, tenías derecho entonces a reclamar una fe digna y ser salvado. ¿Qué salvajada es esa? Ahí le rompiste la oportunidad al cristiano de echar para atrás y darse cuenta de la propia historia del cristianismo. Yo hablo con católicos, yo hablo con protestantes y no reaccionan. Piensan que uno dice que eso es pasado, eso no tiene nada que ver. La mayoría te dice eso. Y pues por los tapones que no han puesto la guerra mundial y la guerra religiosa. Mira, yo sin ser un tipo oculto como tú, cuando yo escucho a un venezolano que cree en Dios y que apoya a Guaidó, yo digo, perdónalo, señor, que no sabe lo que hace. Es que el problema nunca fue... A Guaidó es socialista, por eso te digo, el pecado capital del mundo. El problema, recuerda que 3 siglos, y estoy rapidito, 3 siglos antes ya se metió la lógica. Fue Aristóteles el que descubre la razón humana, cómo funciona realmente, cómo se razona correctamente. Y tú piensas que Jesús vino acá a romper todo eso. Él decía que las explicaciones no estaban arriba, eran metáforas, y Jesús no habla de metáfora. Y Pablo de Tarso, ¿sabes lo que te dice? Con la razón sirve a la ley de Dios, y con los bajos instintos a la ley del pecado. ¿Qué son los bajos instintos para el objetivismo? Tú tienes 2 conciencias, una conciencia perceptiva, que es la que te hacen las encuestas y los sondeos. O sea, realmente el sufragio universal es un pecado, porque te están midiendo tu conciencia perceptiva, claro, la que compartes con animales superiores. Y la conceptual es volitiva, tiene que hacer el esfuerzo. O sea que esto es una trampa. Mira, Mauro, vamos a coordinar para hacer para que no sea tan improvisado así, aunque siempre estos videos son improvisados. Uno usa las redes sociales precisamente, ahora sobre todo en Panamá, porque bueno, por tu libro, si quieres muestra nuevamente el libro que está ahí atrás, para que la gente lo busque, está en el Hombre de la Mancha. Está en el Hombre de la Mancha, está en la farmacia Rocha. Y también está la librería. La farmacia de Rocha se agotó, para que sepa, afortunadamente. Yo fui a una que está... No, está en la de Paitilla. Ok. Tumba Muerto y la de Barrio. Ok. Ahí donde está la libro de nosotros. Bueno, y yo a los amigos panameños los invito a que busquen el libro de Mauro,
que rescaten las ideas de don Justo Arosemena. Las ideas van a estar en el siglo XIX. Usted no va a entender nada del siglo XX. O sea, no se llaman engaño. El cuerpo, la cantidad de bienes, servicios y tecnología es lo que lo tienen a usted engañado de que estamos avanzando hacia estadios ideales. Por ejemplo, no están diciendo que vamos para el Luz de las Américas. Eso es mentira. Eso es lo que va a la oligarquía para el Luz de las Américas. Porque va a endeudar al país. No, ¿y por qué no hacemos de Panamá? Estudiar el siglo XIX, eso. Bien estudiado el siglo XIX, tienen que meter, es que no le queda otra. Para que ustedes mismos, su mente se abra. Porque Ayn Rand lo dijo siempre, para recuperar la facultad voluntad, o sea, la razón humana, al primer filósofo moderno que hay que desafiar y aprender a desafiarlo es Immanuel Kant, y al segundo es René Descartes. Gracias a Dios ya lo hice, y ahí yo me doy cuenta que yo rompo con ese túnel, bajo ese tapón del Darién, y yo puedo ver tranquilamente a través de los principios universales hacia atrás. O sea, es como si tú me escondieras que 1 más 1 es 2, y de repente aparece en el año 5000, y tú dices, oye, está escondido, sigue siendo 1 más 1 es 2. Siempre, para siempre. Es un principio universal. Como el patrón oro. Exacto. Es un principio universal. Exacto. Porque el hay... cuerpo teórico que lo explicaba. Exactamente. Es que la gente piensa que no existía, que el cuerpo teórico era el de Adam Smith, era el de la escuela de Salamanca, que fue lo que le dio a Carl Mender a Gustavo Mahler, y nos mató a todos. Bueno, Mauro, yo voy a ese libro lo voy a difundir, voy a poner fastidioso mostrándose a todos mis amigos panameños, y ojalá que podamos hacer ese evento con un amigo que tiene una librería, voy a conversar con él, porque creo que todos los panameños deberían buscar ese libro, rescatar las ideas de don Justo Arosemena. Si quieren, y es panameño, no hay que importar a nadie, a ningún filósofo, es panameño, el padre de la salir de los parches bomberiles, porque mire que hemos probado de todo, y vamos a recordar los seres matemáticos. Si hay la naturaleza de nuestras instituciones, que son extractivas y forzosas para la cooperación social, y comenzamos con la oligarquía primero, A fue igual a 1, después A fue igual a 2, la dictadura, coño, no resultó. A igual a 3, los partidos políticos en democracia, coño, no resultó. A igual a 4, el enzapatillado, coño, no resultó. Volvamos a los partidos políticos, pero ahora A igual a 5, que pueden ser los independientes. ¿Cuándo va a cambiar? De A a X. Claro. O sea, cambia la naturaleza de instituciones, no los concretos. No es porque eres bonito, vas a solucionar el problema, ese es el punto. Bueno, señores, yo les estaré avisando cuando se va a presentar nuevamente el libro en una librería, les estaré anunciando cuando coordine eso, y que pasen muy buenas noches, gracias por escucharnos. Y bueno, busquen el libro de don Justo Arosemena, ese gigante panameño, padre de la nacionalidad panameña y el creador del Colón Dorado, que fue lo que derivó en el Balboa, lo que ha salvado a Panamá de no tener el único país de toda Latinoamérica que jamás ha tenido una crisis inflacionaria. Sí la tuvo con la dictadura y fue por la influencia de la corta, Reserva Federal. Pero muy corta. A Noriega. Eso, pero muy corta. O sea, cuando hablo es de periodos largos. Ah, no, sí. Sí. Y Panamá fue el único país sensato que quemó al Banco Central cuando a un político se le ocurrió crear uno, en el año 1940-41, Sí, búsquenlo por allí. Nosotros dependemos indirectamente de la Reserva Federal y lo que tenemos que jugar es el poder adquisitivo, o sea, y el poder del dólar. Sí, pero acá ese es un tema interesante porque acá no es obligatorio usar el dólar, se usa de facto, por voluntad, no es que lo obligan. Pero bueno, eso es otro tema que lo podemos conversar luego. Y para finalizar, en esa presentación del libro vamos a introducir lo que son las criptomonedas, porque el principio de las criptomonedas tiene mucho que ver con lo que es el patrón oro, y ahí hay algo bien interesante con respecto al Colón Dorado y al Balboa, que quizás hay mucho tema que cortar y conectar con lo que es el patrón oro y el principio de las criptomonedas, pero es otro tema que hablaremos más adelante. Que pasen buenas noches y gracias, Mauro. Gracias por la entrevista.